Bueno, muy bien, vamos a explicar esta tarea, esta guía, que es como una práctica para examen de una institución de secundaria del centro del Liceo de Moravia. Y vamos a tratar de ver todos los ejercicios. Bueno, primero que todo, aquí tenemos este cuadrito en el que nos dan varias funciones, el criterio de varias funciones, y nosotros tenemos que indicar primero si la función es exponencial o no es exponencial, y si la función es exponencial tenemos que indicar cuál es el valor de la base de la función exponencial, a la que le llaman aquí a. Bueno, vamos a ver este caso número 1. Dice f de x es igual, y como podemos observar viene paréntesis menos 8, cierra paréntesis a la x. Bueno, en este caso esto no es una función exponencial, porque si viene entre paréntesis con un menos dentro del paréntesis, pues eso no correspondería perdón, a una función exponencial. Así que este es el caso precisamente que tenemos acá. Aquí podemos ver este menos 8 está entre paréntesis. Y por lo tanto, la base sería un número negativo. Y la base en sí no puede ser negativa. En este caso, el que sigue, número 2, vemos que dice g de x es igual a un quinto elevado todo a la menos 2x. Ok, lo que vamos a hacer aquí es separar ese menos 2x. Vamos a dejarlo como un quinto a la menos 2, que es lo que vemos acá. Un quinto elevado a la menos 2, y le ponemos paréntesis cuadrados, y la x la dejamos por fuera. Un quinto a la menos 2, eso lo ponemos en la calculadora. Y si nosotros ponemos esta partecita de acá, un quinto a la menos 2 en la calculadora, nos daremos cuenta, si le damos igual, que nos da 25. Un quinto elevado a la menos 2, es decir, vamos a agrandar un poquito aquí esto. Esta parte de aquí, un quinto a la menos 2, equivale a 25. De manera que esta función g es lo mismo que decir 25 elevado a la x. Y entonces, aquí sí podemos decir, tal y como le estamos indicando acá, que el valor de a es 25. Y por lo tanto, como es un valor mayor que 1, entonces decimos que la función es creciente, la función crece. En el caso de la número 3, f de x es igual, vemos que viene entre paréntesis 7 menos 6, toda la x, bueno, pero 7 menos 6 es 1. Es lo mismo entonces que decir 1 a la x. Y por lo tanto no es función exponencial, porque en la función exponencial la base puede ser mayor o menor que 1, pero no puede ser 1. Por lo tanto, la número 3 no es función exponencial. Vamos a ver aquí un momentito la número 4. Dice f de x es igual a 4 elevado a la menos x. Bueno, claramente aquí vemos que el exponente está negativo. Podemos observar que ahí dice 4 a la menos x. Cuando el exponente está negativo, nosotros sabemos que tenemos que darle vuelta a la base. Y entonces, en vez de 4, nos va a quedar 1 sobre 4. Ya una vez que le hemos dado vuelta a la base, el exponente lo ponemos positivo. Entonces nos queda 1 entre 4, todo elevado a la x. Y aquí sí podemos decir que la base a es un cuarto entonces. Y como un cuarto es un número menor que 1, pues entonces la función lógicamente es decreciente.
Tenemos la número 5 que dice y de x es igual a 1 entre 16, o sea, un 16avo, todo elevado a la 2x. Bueno, muy bien, vamos a agrandar aquí un momentito para observar con más detalle. Acá entonces lo que hacemos es que en la calculadora, bueno, primero que todo vamos a separar aquí un 16avo elevado al cuadrado. Y como ustedes pueden ver, ponemos paréntesis cuadrados y la x la dejamos aquí por fuera. Bueno, muy bien. Esta expresión que queda aquí adentro, un 16avo elevado al cuadrado, si eso lo ponemos en la calculadora y le damos igual, nos da 1 entre 256. O sea que esta función en realidad se puede escribir así como está aquí al final. 1 entre 256 todo elevado a la x. O sea, la base es un 256avo. Ahí lo tenemos. Y en este caso, obviamente, un 256avo, pues lógicamente es un número menor que 1 y la función es decreciente. Aquí tenemos la número 6, pero esta claramente es una función que no es exponencial, porque su criterio tiene 2x elevado a la menos x. Para que fuera una función exponencial no tendría que estar esa x que está ahí a la par del 2, ¿verdad? Entonces esta función simplemente por su estructura, por la forma de su fórmula, de su criterio, pues lógicamente no es una función exponencial. Y por último la número 7, que dice f de x es igual a 17 menos 14, y viene todo entre paréntesis y elevado a la x, pues obviamente 17 menos 14 es 3. Así que esto equivale a 3 a la x, por lo que sí es una función exponencial. Y obviamente el valor de la base es 3, es mayor que 1 y por lo tanto es creciente. Muy bien, vamos a la imagen siguiente. Vamos a la imagen siguiente de la tarea, que es esta que tenemos acá. Bueno, el punto 2 es un mini cuadrito muy sencillo, muy fácil. Nos dan f y f a la menos 1. Recordemos que f se refiere al criterio, a la fórmula de la función, de una función f original cualquiera. Y f a la menos 1, pues es el criterio de la función inversa. Entonces a nosotros nos indican, por ejemplo, en la primera línea, perdón, que la función f en su gráfico tiene al par ordenado 5, menos 7 medios. Recordemos que cuando existe un par ordenado en una función, en la función inversa ese mismo par ordenado está, pero al revés, ¿verdad? En el orden inverso. La x de la función original es la y en la función inversa. Y la y en la función original es la x para la función inversa. Entonces lo único que tenemos que hacer ahí, en la primera línea, en el primer renglón, lo que nos piden es poner el par ordenado que le corresponde a f a la menos 1. De ahí simplemente le damos vuelta, ¿verdad? Entonces esa parte sí está muy sencilla. 7 medios menos 7 medios, 5. Ese sería el par ordenado que le correspondería a la función inversa. En el segundo renglón, a nosotros nos dan el par ordenado de f a la menos 1. Nos dan ese par ordenado que es 4 séptimos, menos 5. Y nos piden que pongamos el par ordenado de la función original. Igualmente de fácil, ¿verdad? Nada más le damos vuelta. Entonces, el par ordenado de la función original sería menos 5, 4 séptimos. Ahí nada más es de darle vuelta a la x y a la y de cada una de las funciones. Bueno, luego tenemos aquí un cuadrito de una técnica que ya habíamos visto, pero bueno, vamos a volver a reforzar. Nos dan un criterio de una función y nos piden el criterio de la función inversa. Vamos a verlos uno por uno, pero recordemos en términos generales que es muy fácil. Esto es así: se toma el criterio de la función original, se iguala a y, se despeja la x. Y cuando la x ya está despejada, en vez de x se pone f a la menos 1 de x y en vez de y se pone x. Repito,
tomamos el criterio, o sea, la fórmula de la función original, ¿ok? Ponemos un igual, del otro lado ponemos y. Comenzamos a dejar solita la x a la izquierda del igual, o sea, comenzamos a despejar la x. Y cuando la x ya esté solita a la izquierda del igual, cuando ya la x esté despejada, pues en vez de x escribimos f a la menos 1 de x, perdón, y en vez de x ponemos f a la menos 1 de x, y en vez de y ponemos x. Ese es el procedimiento. Vamos a agrandar un poquito acá para concentrarnos en la número 1. Aquí podemos ver, dice f de x es igual a menos x menos 23. Bueno, muy bien, entonces vamos, tal y como lo dijimos, a escribir el criterio de la función original. Menos x menos 23, ponemos igual, ponemos una y y comenzamos a despejar la x. En este caso, el menos 23, que está aquí a la izquierda del igual, vamos a pasarlo a la derecha, positivo. Entonces nos queda menos x es igual a y más 23. Ahí ya casi la x está despejada, pero vemos que la x está acompañada de este menos que está aquí. Bueno, hay que dejar la x solita. Entonces, ese menos es como un menos 1 que está multiplicando a la x. Ese menos 1 vamos a pasarlo al otro lado a dividir. Aquí está. Como podemos ver, tenemos que poner una rayita y pasar el menos 1 a dividir a todo lo que haya estado a la derecha del igual. Es decir, a la derecha del igual vemos que está el y más 23. Bueno, muy bien, entonces el menos 1 que está a la par de la x lo pasamos a dividir a todo el y más 23. Ahora, cuando nosotros pasamos un número a dividir, el número pasa con todo y su signo. Ese 1 está negativo, entonces pasa a dividir negativo. Pero cuando abajo queda un número negativo, precisamente como en este caso, tenemos que hacer una cosa. El menos de abajo se quita porque no se acostumbra que en una fracción quede negativo abajo. Entonces quitamos el menos de abajo, pero eso sí le cambiamos el signo a todos los términos de arriba. Por ese motivo queda que x es igual a menos y menos 23. Porque este menos de abajo lo quitamos, pero le cambiamos el signo a todo lo que está arriba. Por ese motivo queda así como está en esta línea de aquí, x es igual a menos y menos 23. Y ahora en vez de x, tal y como lo dijimos antes, ponemos f a la menos 1 de x y en vez de y ponemos x. Entonces vemos que en este caso nos quedó la función inversa, pues el criterio quedó igual que el de la función original. Eso es algo que a veces puede pasar, que el criterio de la inversa quede igual que el criterio de la función original. A veces sucede eso. Entonces aquí nos queda f a la menos 1 de x es igual a menos x menos 23. Vamos con este número 2. Vamos a escribir aquí tenemos el criterio de la función original, 5x entre 6 más 7 medios igual a y. Ahora este 7 medios que está aquí sumando lo pasamos al otro lado a restar. El proceso que hemos hecho aquí para obtener este resultado es muy sencillo. Debajo de esta y no hay nada, entonces se supone que hay un 1. Siempre que haya una resta o suma de fracciones, hay que sacar el común denominador. Eso se hace siempre, por un método u otro, pero siempre se saca el común denominador cuando haya una suma o resta de fracciones. En esta pequeña resta, repito, aquí debajo de la y no hay nada, entonces se supone que hay un 1. Entonces, si debajo de la y hay un 1 y debajo del 7 hay un 2, cuando uno de los denominadores es un 1, el denominador que no sea 1 es el que se toma como común denominador. Por eso aquí pasamos una rayita y el 2 pasa a ser el común denominador, ya que la y lo que tiene abajo es un 1.
Bueno, muy bien, pues ponemos el 2 abajo. ¿Y de dónde sale ese 2y menos 7? Bueno, este 2, recordemos, debajo de la y hay un 1, ¿verdad? Y debajo de este 7, pues tenemos ese 2. Entonces, este 2 que hemos puesto aquí, el común denominador, hay que dividirlo entre cada uno de los números que están aquí abajo y multiplicarlo por los términos de arriba. Por ejemplo, este 2 de aquí abajito, ¿verdad? Este 2, dividido entre el 1, que está aquí debajo de la y, 2 dividido entre 1 es 2. 2 por y, 2y, de ahí sale este 2y. Luego ponemos el menos. Ahora, este 2 dividido entre este 2 da 1. 1 por 7, 7, de ahí sale ese 7. Bueno, entonces, ahora lo que hacemos es que el 6 que está dividiendo a la x, este 6 de acá, lo pasamos aquí a multiplicar, acá arriba. Y este 5 que está multiplicando a la x, lo pasamos aquí abajo. Ahora, aquí este 6 tiene mitad y este 2 también, el 2 que está aquí abajo. Le sacamos mitad al 6, por eso aquí queda un 3 y la mitad de este 2 es un 1 que ya no se pone. Y ahora este 3, que está acá, este 3, lo vamos a multiplicar en forma distributiva por 2 y por 7. Entonces me queda 3 por 2y, 6y, y 3 por 7, 21. Si queremos, podemos, aquí en este renglón, en esta línea, podemos separar estos términos. Entonces, ojo que nos queda así 6y entre 5 y menos 21 entre 5. X es igual a 6y entre 5 menos 21 entre 5. Y como siempre, ahora en vez de x ponemos f a la menos 1 de x y en vez de esta y ponemos x. Entonces ahí ya nos queda el criterio, f a la menos 1 de x es igual a 6 quintos x menos 21 quintos. Vamos acá con este número 3. En este número 3 podemos observar ahí, bueno, f de x es igual a menos 6x más 8. Entonces, como siempre, la misma estrategia de siempre. Escribimos la fórmula de la función original, menos 6x más 8, ponemos un igual, ponemos la y y comenzamos a despejar la x. El 8 que está positivo lo pasamos al otro lado negativo. El menos 6 que está multiplicando la x lo pasamos abajo a dividir. Quitamos el menos de abajo. Recordemos que ya hemos dicho que cuando queda un número negativo abajo se le quita el menos, pero le cambiamos el signo a todo lo de arriba. Por ese motivo queda que x es igual a menos y más 8 todo entre 6. Y ya, como quedó despejada la x, pues procedemos a poner en vez de x, f a la menos 1 de x, y en vez de y, x. Pues y ahí nos queda f a la menos 1 de x es igual a menos x más 8 todo entre 6. Cosa muy similar con la última, la número 4. F de x es igual a 7x menos 9 entre 5. Bueno, colocamos la fórmula de la función original, que es esta, la igualamos a y y despejamos la x. En este caso, este 5 que está dividiendo a todo, pasa primero que todo a multiplicar a la y. Por eso aquí queda igual a 5y. Ahora el 9 que está negativo pasa positivo al otro lado. Me queda 7x es igual a 5y más 9. Y ahora el 7 que está multiplicando a la x pasa a dividir a todo al otro lado. Aquí está. En este caso vean que no tenemos que pasar arriba ningún menos, ni quitar ningún menos, porque el 7 que está dividiendo está positivo. Entonces, pues obviamente ahí no tenemos que quitar ningún menos porque no hay ningún menos. Entonces podemos de una vez, en vez de x, poner f a la menos 1 de x y en vez de y poner x. Nos queda 5x más 9, todo entre 7. Ese sería el criterio de f a la menos 1 de x. Muy bien, ahora vamos a explicar el punto 4, el 5 y el 6. Vamos con el punto 4, pero eso lo vamos a hacer en una hojita por aparte.
Para esta función nos están pidiendo 4 cosas: la imagen de menos 2, la imagen de 8, la preimagen de raíz de 2 y la preimagen de 32. Recordemos que siempre que nos pidan sacar una imagen, calcular una imagen, lo que tenemos que hacer es sustituir la X por el número que nos digan. Por ejemplo, si nos piden la imagen de menos 2, pues lo que tenemos que hacer es sustituir la X por menos 2. Si nos piden la imagen de 8, simplemente sustituir la X por 8. Cuando sea una preimagen lo que nos piden, entonces más bien tenemos que escribir la fórmula de la función, poner un igual y poner el número que nos están dando al otro lado del igual, y despejar la X. Se nos va a formar una pequeña ecuación exponencial, que precisamente eso es lo que queremos explicar. Vamos a ver, aquí está. El primer caso es la función f de x igual 64 a la x. Ese es el criterio, esa es la fórmula de la función. Y nos piden la imagen de menos 2. Bueno, entonces muy sencillo, ponemos f y entre paréntesis menos 2. Y ponemos el igual y ponemos 64 a la menos 2. Simplemente hemos cambiado la x por menos 2 en la fórmula de la función, ¿verdad? En vez de x ponemos menos 2. Y nos queda 64 a la menos 2, que si lo ponemos en la calculadora eso nos da 1 entre 4096. De manera que la respuesta pues es esta que está en este cuadrito. F de menos 2 es igual a 1 entre 4096. Esa es la imagen. Recordemos una cosa, por favor, que f, poner f o g, o sea, la letra de la función, en este caso f porque la función se llama f, pero poner, digamos, f y entre paréntesis un número, como aquí, que dice f y ven ustedes que está entre paréntesis ese menos 2. Ok, eso significa la imagen. Es decir, aquí dice la imagen de menos 2. F de menos 2 es la imagen de menos 2. Aquí dice la imagen de menos 2 es igual a un 4096. Así es como habría que pronunciarlo formalmente. Vamos con la B. La B dice la imagen de 8. Bueno, es exactamente lo mismo. En vez de la X ponemos 8. Aquí está, f de 8 es igual a 64 elevado a la 8. Y esto lo podemos dejar así, porque si le damos ahí a la calcu, pues obviamente 64 a la 8 es un número que ya por la capacidad de la pantalla de la calcu no lo puede poner todo completo, entonces lo tira en notación exponencial. Perdón, en notación científica. Y entonces, pues no ganamos nada con ponerlo así. Con que lo pongamos así está perfecto. F de 8, la imagen de 8 sería 64 a la 8. Muy bien, vamos ahora con la C, que es la preimagen de raíz de 2. Como es una preimagen, entonces tomamos la fórmula de la función, que es 64 a la x, ponemos igual y ponemos raíz de 2. Ahora nosotros tenemos que ver cómo hacemos esa pequeña ecuación exponencial. Bueno, es muy fácil. Primero tomamos el 64 y lo factorizamos. Recordemos que factorizar es aquello que hacíamos en séptimo, ¿verdad? Tomamos el 64 y comenzamos. Bueno, mitad de 64 es 32. La mitad de 32 es 16. La mitad de 16 es 8. La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. El 2, el 64 factorizado, perdón, nos tiene que quedar el 2 6 veces. Tiene que quedarnos el 2 multiplicado por sí mismo 6 veces. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, eso es 64. De ahí es de donde sale ese 2 a la 6 que ustedes ven ahí. Ese 2 a la 6 es eso. Bueno, entonces en vez de 64 ponemos 2 a la 6. Pero no olvidemos esa X. Vean que el 64
Fijémonos que el 64 está elevado a la x. Aquí lo único que hemos hecho es cambiar el 64 por 2 a la 6. Pero sigue siendo 64 elevado a la x. Entonces es 2 a la 6 elevado a la x. Cuando hay un exponente adentro y otro afuera, lo que se hace es que se multiplican. Entonces me queda 2 elevado a la 6x. De ahí es de donde sale ese 6x que está ahí. ¿Lo ven? Ese que está ahí. Multiplicar el 6 por la x. Por otro lado, raíz cuadrada de 2 es lo mismo que decir 2 elevado a la 1/2. Dentro de esta raíz cuadrada de 2 que está acá, este 2 aquí tiene un 1 de exponente. Y el número que está aquí, lo que se llama el índice de la raíz, cuando el índice de la raíz no aparece, se supone que es un 2. Por eso esta raíz cuadrada de 2 es lo mismo que decir 2 elevado a la 1/2. El número de adentro, ese exponente se pone aquí arriba. Y el índice de la raíz, que es el numerito que va aquí, se pone aquí abajo. Así es como se pasa de raíz a exponente. Se pone el número que está adentro, que se llama subradical, ¿verdad? Que en este caso es este 2 que está acá. Se pone aquí. Arriba aquí se le pone el exponente que tenga aquí adentro en la raíz, que repito, si no hay nada es un 1. Y aquí abajito, se pone el índice de la raíz, que si el índice no está, también es un 2, ¿verdad? Entonces, si el exponente no está, aquí arriba, si el exponentito no está, es un 1. Y si el índice no aparece, es un 2. Ahora, ya de este lado tenemos 2 a la 6x es igual a 2 a la 1/2. Las dos bases están iguales. Cancelamos las dos bases y me quedan los exponentes. Me queda 6x es igual a 1/2. Y ahora el 6 que está multiplicando a la x lo pasamos a dividir. 1/2 dividido entre 6. Esa pequeña operación la podemos hacer en la calcu. Podemos poner 1/2 dividido entre 6 y nos da un 12avo. Y ahí está ya despejada la x. ¿Cómo damos la respuesta? Así como está en este cuadrito. SF a la -1 debe leerse preimagen. Ahí dice, la preimagen de raíz de 2 es igual a un 12avo. Vamos con el otro, con la preimagen de 32. Bueno, vamos a agrandarlo aquí una pizquita, pero es exactamente el mismo procedimiento. Ponemos la fórmula de la función, que es 64 a la x, la igualamos a 32. El 64 lo factorizamos. El 64 factorizado es 2 a la 6. Y este 32 que está aquí es 2 a la 5, ¿lo ven? Este 32 es 2 a la 5. Aquí, como ya hemos dicho, se multiplica el 6 de adentro por el x de afuera. Recordemos eso siempre cuando haya un exponente dentro del paréntesis y otro exponente afuera. El exponente de adentro se multiplica por el de afuera. Entonces 6 por x, 6x. Me queda 2 elevado a la 6x es igual a 2 a la 5. Las bases se cancelan. Nos queda 6x es igual a 5 y como pueden ustedes observar, el 6 que está multiplicando a la x se pasa a dividir. Me queda que x es igual a 5/6. Y entonces la respuesta se daría de esta forma. F a la -1 de 32 es igual a 5/6. Ahí dice la preimagen de 32 es igual a 5/6. Muy bien, ese era el ítem 4. Vamos con el número 5. Aquí está.
de una vez. Dice, para la función f de x es igual a 1/3 a la x, determine la imagen de 243. Bueno, aquí muy fácil. Recordemos que las imágenes son nada más de sustituir el valor de la x por el valor que me están pidiendo. La imagen, si a mí me piden la imagen de 243, pues simplemente en vez de la x pongo 243 y ya está. ¿Lo puedo dejar así como está ahí? Sí, claro que se puede, perfecto. Más bien, esa es una buena forma. 1/3 todo elevado a la 243. Esa es la imagen de 243. La imagen de 1, el punto B, también igual, es una imagen, recordemos. En vez de la x, sustituimos el número que me dan. Así que la imagen de 1 sería 1/3 elevado a la 1. Y 1/3 elevado a la 1 es lo mismo que 1/3. Entonces simplemente estamos tomando la fórmula de la función y en vez de x ponemos el valor que sería el 1, ¿verdad? Vamos ahora con la preimagen de raíz de 3. Bueno, tomamos la fórmula de la función, 1/3 elevado a la x. Ponemos igual y escribimos el número que me han dado, que es raíz de 3. Recordemos que ahora hay que despejar la x. Vamos a agrandar aquí un poquito esto para explicar o recordar más bien una cosita. Tal y como lo acabamos de ver en un ejemplo anterior, esta raíz que está aquí la podemos poner como 3 elevado a la 1/2. Recordemos, el exponente que el 3 tiene aquí adentro no se ve, entonces es un 1. Por eso se pone este 1 aquí. El índice de la raíz, que es el numerito que está ahí, tampoco se ve, entonces es un 2. Recordemos eso. Cuando el índice de la raíz no se ve, es un 2. Y si el exponente que el número tiene aquí adentro de la raíz tampoco se ve, es un 1. Entonces se pone un exponente fraccionario en donde el número de arriba es este exponente, ¿verdad? Y el numerito de abajo, el denominador, es el índice de la raíz. Bueno, ahí nos quedó por el momento 1/3 a la x es igual a 3 elevado a la 1/2. Pero tenemos que dejar las bases iguales. Recordemos que para poder tachar las bases, para poder cancelarlas, las dos bases tienen que quedar iguales. Entonces lo que hacemos aquí es darle vuelta a este 1/3. Le dimos vuelta y nosotros podemos perfectamente darle vuelta a una fracción siempre y cuando le cambiemos el signo a su exponente. Entonces, en vez de 1/3, le dimos vuelta a 1/3 y queda 3. Pero eso sí, le cambiamos el signo a esta x, a ese exponente. Recordemos que es una característica de las fracciones que nosotros les podamos dar vuelta. Podemos darle vuelta a 1/3 y queda 3. Pero eso sí, le tenemos que cambiar el signo al exponente. Entonces me queda 3 a la menos x es igual a 3 a la 1/2. Cuando eliminamos las bases, nos queda menos x es igual a 1/2. Y ese menos que está acompañando a la x es como un -1 que la está multiplicando. Ese -1 lo pasamos a dividir al otro lado y me queda 1/2 dividido entre -1 y eso es igual a -1/2. Ese sería el valor de la x. Y la respuesta, que es muy importante obviamente, se pone de esta forma. F a la -1 de raíz de 3 es igual a -1/2. Aquí dice la preimagen de raíz de 3 es igual a -1/2. Ahí lo tenemos. Vamos en esta otra que dice la preimagen de 81. Bueno, es igual, parecidísimo siempre. Vamos a tomar la fórmula de la función, que es 1/3
a la x y la igualamos a 81. 81 factorizado es 3 elevado a la 4. Si tomamos el 81, le sacamos tercera a 27. La tercera de 27 es 9, la tercera de 9 es 3, la tercera de 3 es 1. Me queda 3 elevado a la 4. Bueno, entonces nos queda 1/3 a la x es igual a 81. 1/3 a la x es igual a 3 a la 4. Y aquí otra vez aplicamos aquel principio de las fracciones. Vamos a darle vuelta a esa fracción, a 1/3, y nos queda 3. Pero para darle vuelta a esa fracción, le cambiamos el signo al exponente. Recordemos que ese es un truco que podemos hacer. Podemos darle vuelta a una fracción en cualquier momento. Eso sí, tenemos que cambiarle el signo a su exponente. Entonces aquí a ese 3, a este 1/3 le damos vuelta, queda 3. Y eso sí, este exponente x le cambiamos el signo, por eso ahí queda 3 a la menos x. Bueno, nos queda 3 a la menos x es igual a 3 a la 4. Las bases ahora sí están iguales, ¿ok? Entonces las podemos cancelar y nos quedamos con los exponentes. Menos x es igual a 4. Ese menos es como un menos 1 que tiene la x acompañándola y multiplicándola. Ese menos 1 lo pasamos a dividir y nos queda 4 entre menos 1, que es menos 4. De manera que la respuesta del ejercicio sería f a la menos 1 de 81 es igual a menos 4. O sea, la preimagen de 81 es igual a menos 4. Ahí lo tenemos. Vamos ahora con el número 6. El número 6 es una serie de ecuaciones exponenciales. Están muy fáciles, la verdad. Vamos al grano de una vez. Vamos con la A. Dice 7 elevado a la 2x menos 3 es igual a 343. Esa está facilísima. Ese 343 es 7 elevado a la 3. Es decir, el 343, si lo factorizamos, esa es la única forma que hay de factorizarlo. La séptima de 343 es 49, la séptima de 49 es 7 y la séptima de 7 es 1 y ya. Entonces, 343, repito, es lo mismo que 7 a la 3. Entonces ahí ya las dos bases están iguales, se cancelan y nos quedamos solo con los exponentes, que quedarían 12x menos 3 es igual a 3. El menos 3 que está a la izquierda del igual lo paso a la derecha positivo. Me queda entonces 2x es igual a 6. Y el 2 que está multiplicando a la x lo paso a dividir. 6 entre 2 es 3. Y ahí me queda ya el conjunto solución 3. Ese es el valor de la x. Súper fácil. Bueno, vamos con el b, que es el que está a la derecha. 2/3 a la x es igual a 4/9 a la x menos 1. Bueno, aquí factorizamos por aparte el 4 y el 9. Vean que el 4 es 2 a la 2. Es decir, 4 es lo mismo que 2 a la 2. Y 9 es lo mismo que 3 a la 2. Aquí quiero hacer énfasis en una cosa. Observemos esto. Aquí el exponente que le quedó a este 2 es el mismo exponente que le quedó a este 3. ¿Lo ven? Aquí quedó 2 a la 2 y aquí 3 a la 2. Entonces, cuando el número de arriba y el número de abajo tienen el mismo exponente, podemos hacer una sola fracción. Como aquí que pusimos 2/3 nada más. Y el exponentito lo ponemos una sola vez aquí. Eso, repito, cuando le queda el mismo exponente al número de arriba y al número de abajo acá. Entonces ponemos una sola fracción, repito, y ese exponente lo ponemos aquí una sola vez. Eso se puede hacer, repetimos, cuando el exponente de arriba queda igual al de abajo, ¿verdad? Como aquí que quedó 2 a la 2 y abajo 3 a la 2 también. Entonces se pone 2/3 y todo elevado a la 2. Ahora, este exponente de aquí, este 2, se debe multiplicar por el exponente de afuera, que es x menos 1.
Por ese motivo, aquí queda 2/3 a la 2x menos 2. Aquí este 2 se multiplicó en forma distributiva por esta x y por este menos 1. 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. Muy bien. Y ahora sí, ya me quedaron las dos bases iguales. Entonces procedemos a eliminarlas, se cancelan y me quedo solamente con los exponentes, que como podemos apreciar ahí, forman una ecuación muy fácil. X es igual a 2x menos 2. La x, esta x que está aquí solita, positiva, que está a la izquierda del igual, la pasamos a la derecha del igual, negativa. Y este 2, que está aquí negativo, a la derecha del igual, lo pasamos positivo a la izquierda del igual acá. Y bueno, de este lado 2x menos x es x. Me queda 2 es igual a x. Y ahí está, ya nos ha quedado que la solución es 2. Vamos con esta, con la C, 2 elevado a la 2x menos 3. Eso es igual a 1. Bueno, cuando en una ecuación exponencial nos salga así un 1, recordemos que el 1 yo lo puedo escribir como la base que yo quiera, pero elevada a la 0. Entonces 1 es lo mismo que decir 2 a la 0. ¿Y para qué poner 2 a la 0? Bueno, para que las bases queden iguales. Y entonces aquí yo puedo ya cancelar las bases y me quedo solamente con los exponentes. Entonces, siempre que haya un 1, yo lo puedo poner como la base que a mí me sirva, pero elevada a la 0. Y en este caso, obviamente, lo puse como 2 para que quede igual a la base que está, pues, obviamente, a la izquierda. 2 a la 0. Cancelo las bases, me quedo solo con los exponentes. 2x menos 3 es igual a 0. Ese menos 3, que está negativo, obviamente, a la izquierda del igual, lo paso positivo a la derecha. Y el 2 que está multiplicando a la x lo paso a dividir. Me queda 3 medios. Y por último la D, que es 81 elevado a la 2x menos 3 es igual a 9. Bueno, muy bien, aquí el 81 lo factorizo al máximo. Es 3 a la 4. Y el 9 es 3 a la 2. Aquí este 4, este pequeño exponentito 4, se tiene que multiplicar por este exponente de aquí afuera, que es 2x menos 3. Y por eso queda 3 elevado a la 8x menos 12. Y eso es igual a 3 a la 2. Las bases se cancelan y me queda 8x menos 12 es igual a 2. El 12 lo paso positivo al otro lado, 12 más 2 da 14. Y el 8 que está multiplicando a la x lo paso a dividir. 14 entre 8 simplificado es 7/4. Y ahí tenemos que la solución de esta ecuación sería 7/4. Bueno, muy bien. Esta sería la resolución de esa practiquita para examen. Cualquier otra duda, cualquier otra consulta, por supuesto que quedo a sus órdenes.